Manco, tuerto y cojo. Así comandó Blas de Lezo, almirante español, la defensa de parte del que era nuestro imperio de ultramar en el siglo XVIII. Un paisano suyo, de San Sebastián, Juan Pérez Foncea, que me acompaña esta tarde, le recuerda ahora en este libro de Libros Libres llamado El héroe del Caribe. Muchas gracias por venir a presentarnos esta novela. Gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso para llevar a cabo esta novela, El héroe del Caribe. Bueno, el proceso es bastante simple. Primero, remontándome un poco, pero voy muy rápido, yo era abogado. Nunca se me había ocurrido escribir nada hasta que un día, por casualidad, en el despacho, un día que estaba especialmente cansado, me puse a escribir como manera de descansar, como el que hace un dibujito hablando por teléfono. Y ese fue el origen de escribir libros, que ocurrió ya en el año 2002, ya han pasado más de 10 años, porque fue en abril. Y desde entonces siempre he escrito libros tipo El Señor de los Anillos, El Hobbit, o sea, de épica fantástica, para gente más bien joven, aunque bueno, al que le gusta, pues de cualquier edad, ¿no? Pero vamos a decir de 12 años, 14, tal. Y hace un año tuve una crisis, no voy a decir una crisis existencial, pero sí una crisis un poco de escribir, y estaba un poco saturado, un poco cansado ya de estas historias fantásticas. Yo además pensaba que si no escribía de esto, no iba a poder escribir de nada más. Yo siempre había pensado que un poco mi mundo interior, tal, era un poco de este mundo fantástico, ¿no? Y estoy, como digo, es octubre del año pasado. Y ya está. Entonces yo digo, bueno, pues vuelvo a ser abogado y ya está. Pero solo decir un poco medio en broma, medio en serio, que esta crisis se transformó en una catarsis, ¿no? Allá por febrero de este año, de repente me di cuenta que podía escribir de cualquier cosa. De hecho, hice unos pinitos así en plan de prueba de novelas de detectives, que no está mal. No está mal, aunque no está bien que yo lo diga, pero en fin, bastante bien. No, y entonces dije, bueno, pues ya puestos a escribir de cualquier género, voy a escribir una cosa seria. Y casualidad había llegado unos meses antes a mi ordenador una de estas cosas que llegan por internet, que la mayoría las borro, pero me debió llegar de alguien con autoridad, lo abrí, y era un PowerPoint que venía desde Colombia explicando la vida de Blas de Lezo. Claro, Blas de Lezo, que ahora hablaremos, el 90% de las personas de este país, de España, no le conocen. Cuando es una persona del nivel de Hernán Cortés, o sea, si no fuera por Blas de Lezo, todo Sudamérica sería Gibraltar, o sea, que decir, sería inglés. Y además ocurrió en el siglo XVIII. Bueno, es una historia apasionante, ¿eh? Si Blas de Lezo hubiera sido inglés o americano, habría ahora mismo 15 películas sobre Blas de Lezo. Entonces dije, hombre, si voy a escribir algo serio, quiero escribir una novela histórica, y entonces me puse a escribir sobre Blas de Lezo y salió sola. Salió sola porque es un personaje que me ha apasionado desde el primer momento. Hay quien podría pensar que porque seas de San Sebastián y él nació en Pasajes, en un pueblo de allí, pues que te quisiste hablar de él por eso, pero es curiosa lo que nos has contado del PowerPoint. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la investigación? ¿Fuiste a Cartagena de Indias, donde se produce gran parte de esta batalla? Bueno, Blas de Lezo es una persona, para hacer un breve resumen, que no estoy quemando el libro ni mucho menos, que, claro, hay un famoso refrán que es así se escribe la historia. Pues ahora me doy cuenta yo que efectivamente así se escribe la historia. Quiero decir, porque como este episodio pues habrá muchísimos. Todos conocemos la Armada Invencible, que era la Armada Española, que fue a Inglaterra en el año 1588, que no se llamaba la Armada Invencible, ese nombre lo pusieron los ingleses después, como para decir, si nosotros le hemos ganado a la Armada Invencible, ¿cómo seremos nosotros? Tengo que decir, porque además ahora estoy preparando un libro sobre este tema, que más del 80% de los barcos españoles que fueron a Inglaterra de la Armada Invencible volvieron a España, ¿eh? Y hubo varios que ni siquiera llegaron a Inglaterra, porque fue todo un constante temporal tras temporal, y algunos ya en el Golfo de Vizcaya se tuvieron que dar la vuelta. Pero bueno, volvieron. Y eran 120 barcos. La armada que envió 150 años después a Inglaterra para hacerse con Cartagena de Indias, que era la llave de Sudamérica, del imperio del continente sudamericano, eran casi 200 barcos. Es decir, no llega, pero muy cerca del doble de la Armada Invencible. Eran casi 30.000 ingleses contra 2.500 españoles. Teníamos 6 barcos. Y ahí es donde Blas de Lezo consiguió una victoria impresionante, ¿no? Entonces, que como digo, es absolutamente desconocido. Entonces, esto es lo que me impresionó y lo que me llevó a escribir. Entonces, como es una cosa tan reciente, hay muchísimas fuentes. O sea, yo me he leído fuentes españolas, fuentes inglesas. Los ingleses, todo lo que está contado en este libro es perfectamente pacíficamente reconocido. Quiero decir que no es que ahora de repente yo vengo aquí a decir que hemos hecho la machada y tal, y que no, sino que es reconocido. Lo que pasa es que, lógicamente, a los ingleses no les interesaba que esto, en fin, como
si nosotros hubiéramos perdido, probablemente yo tampoco hubiera escrito el libro, o sea, eso es comprensible. Pero es verdad que, por ejemplo, la historiografía inglesa, para bajar importancia a esta batalla de Cartagena de Indias de 1741, le ha puesto ya el nombre folclórico o, en fin, graciosillo, de la guerra de la oreja de Jenkins. El tema de la oreja de Jenkins es la excusa que utilizó Inglaterra para declarar la guerra a España. Claro, Inglaterra era una potencia emergente y España estaba ya en decadencia, con lo cual era un momento muy bueno que les convenía. Pero es un episodio que ocurrió 7 años antes de declararnos la guerra. O sea, es una cosa ya pasada que Vernon, que era el que quería declarar la guerra a España, aprovechó como excusa, ¿no? El episodio es tan sencillo como que España, un guardacostas español cuyo capitán se llamaba Juan Fandiño, apresó a un barco inglés cuyo capitán se llamaba Jenkins en 1734 y le apresó la mercancía que llevaba de contrabando. Y además en represalia le cortó una oreja. Y le dijo, y dile a tu rey que si se te ocurre venir por estas aguas, le haré lo mismo. Claro, esto 7 años después fue utilizado, como digo, por Vernon para declarar la guerra a España, porque lo llevó a la Cámara de los Comunes, lo utilizó muy bien como publicidad, etcétera, ¿no? Pero, ya digo, pues fue una excusa y fue una cuestión que muy poquito tenía que ver con la guerra, pero después es el nombre que se ha utilizado como para perder importancia. Tengo que decir que a día de hoy en la Enciclopedia Británica sigue sin aparecer esta guerra, cosa que es asombroso. De hecho, dices no sé si es al final, que el rey Jorge II fue, que incluso luego pidió que no se hablara a los hay datos, biógrafos ingleses, a los sí, sé cómo, biógrafos o los historiadores ingleses. Condenó, o sea, esto no lo he contrastado al 100%. En el sentido que condenó al que hablara de esta guerra, seguro. Hay quien dice que incluso condenó a la horca. Claro, es tremendo, ¿no? Quiero decir que, claro, entonces en el lado inglés es comprensible que haya pasado al olvido, pero que en España no sepamos nada de esto. Claro, yo voy mucho por colegios, por institutos, etcétera. El otro día estuve en un colegio aquí en Madrid donde vino un profesor de historia, porque me dijo, yo nunca he oído hablar de Blas de Lezo. Claro, es asombroso que en un libro de historia de España, la mayoría, yo diría, de los manuales de historia de España, no aparece Blas de Lezo, o se le dedica un párrafo, cuando es un tema, vamos, que yo creo que había que dedicar una lección en los colegios. Vamos, ¿Y por qué Juan Fernando de Castro, que es uno de los protagonistas de esta novela, el teniente, el asistente de Blas de Lezo, y que, bueno, protagonista de una trama romántica que también está en este libro, que tiene de todo, aventura, romance y de todo, ¿por qué dice en un momento de la novela, que hablando de Blas de Lezo, que más que medio hombre, el almirante debía ser considerado cuando menos como hombre y medio? Hombre, porque el pobre Blas, claro, lo que consiguió fue absolutamente increíble. Hay que decir que los ingleses, claro, para esto hay que leer el libro, porque el tema es complicado y además yo he simplificado mucho. Pero resumiendo muchísimo, es una batalla que duró 2 meses. Una batalla terrible, 200... El mayor desembarco de la historia de la humanidad, solo superado 200 años después por el desembarco de Normandía, en Francia, en la Segunda Guerra Mundial. 30.000 ingleses, 190 barcos, contra 2.500 españoles, 6 barcos. Entonces, durante toda esa guerra, además, el virrey Eslava, el virrey de España en Cartagena de Indias, actuó de una manera incomprensible. Yo no soy quien ni tengo datos para juzgar sus verdaderas intenciones. Si tenía envidia de Blas de Lezo, si es que era un poco inepto, no sé. Pero el hecho cierto es que constantemente ponía palos en la rueda de las iniciativas que hacía Blas de Lezo para defender Cartagena de Indias. Hasta el punto... se tilda como fuego amigo casi. Sí, no, era terrible. Entonces, hasta que llega un momento que ya Cartagena de Indias prácticamente está tomado por los ingleses. O sea, solo un milagro puede salvar a España. Hasta el punto que ya Vernon envía un barco a Inglaterra diciendo que han ganado la guerra. En Inglaterra se hacen fuegos artificiales, se compone por primera vez canciones que son emblemáticas de Inglaterra, como por ejemplo el himno de God Save the King, ¿no? Dios salve al rey, y el famoso Rule Britannia, que es también otro himno de Inglaterra, el de Rule Britannia, Britannia rule the waves, Britons never never shall be slaves, ¿no? Que es muy típico y que sale como sintonía de muchos programas de televisión de la BBC. Bueno, estas canciones se compusieron entonces, había un fervor patriótico total en Inglaterra porque se estaba por fin humillando, bueno, se fundieron monedas en Inglaterra donde salía
el pobre Blas de Lezo de rodillas, como si tuviera 2 brazos y 2 piernas, entregando su espada a Vernon, y donde se ponía en la moneda: Vernon humilla el orgullo español. Bueno, esto era el ambiente que había en Inglaterra, ¿no? Se hacían ya con el Imperio Español. Claro, y llega Blas de Lezo y en una noche, con 400 hombres, esto hay que leer el libro, y es verídico. Yo mismo cuando lo escribía digo, esto no se lo va a creer nadie. Claro, yo con mi costumbre de escribir libros de ficción, digo, me estoy pasando lo que estoy contando. No, pero que lo que estoy contando es verdadero, ¿no? Entonces, con 400 hombres que salen como los toros de San Fermín a por los ingleses, le da la vuelta a la batalla en una sola noche. Es asombroso. Claro, bueno, y iba a decir, sin embargo, ¿cuál es el fin de Blas de Lezo? No sabemos dónde está enterrado. El entierro lo tuvo que pagar el obispo de la ciudad porque la familia no tenía dinero, porque le debían atrasos para pagarle, debido a las malas artes del virrey, que le difamó ante el rey de España. La víspera de morir Blas de Lezo le llegó una carta llamándole a consejo de guerra. Blas de Lezo murió, yo pienso personalmente, de una depresión, vamos, de los disgustos que le dio el virrey eslava después de ganar todo aquello. Lo calumnió ante el rey y lo hizo quedar como nada, mientras que el virrey eslava fue nombrado, no me acuerdo si es duque o marqués o lo que fuera, de la Real Defensa de Cartagena de Indias, ¿no? Claro, ¿cómo contrasta esto con Vernon, que tardó 1 año y medio en volver a Inglaterra porque no se atrevía a volver, porque tenía miedo de lo que iba a pasar allí, y en cambio, una vez que volvió a Inglaterra, murió de viejo y está a día de hoy enterrado en Westminster, en la Catedral de Westminster, con todos los honores, donde dice que conquistó en Cartagena de Indias hasta donde llegaron sus barcos, que es lo mismo que decir de cualquiera de nosotros, el día que nos muramos, decir, llegó hasta donde llegaron sus pies. Quiero decir que todos hemos llegado hasta donde hemos podido, pero bueno, es un intento de los ingleses de dejar en buen lugar a Vernon, ¿no? Cosa que me parece muy loable y muy lógica y muy bien hecha. Pero en nuestro caso es triste, y yo creo que es un asunto que debíamos de pensar, decir, hombre, hemos tenido gente muy grande, ¿no?, que ha hecho cosas muy grandes y han caído en el olvido. No se sabe dónde está enterrado Blas de Lezo, no se sabe dónde está enterrado. Y bueno, es una persona que nadie le conoce, el 90%. ¿En Pasajes ni una placa se mantiene? Sí, en Pasajes hay una placa. Yo estuve hace poco allí. Yo estuve en Cartagena de Indias. Bueno, en Cartagena de Indias, bueno, aquí en Madrid. Aquí en Madrid, vamos, voy a hacer una pequeña broma, pero uno puede encontrarse en una casa que diga, aquí Hemingway se tomó un cubata, ¿no? Y dices, hombre, pues muy bien, Hemingway se tomó un cubata, pero es que Blas de Lezo no sabemos dónde está enterrado. Su casa en Pasajes, pues hay una placa ahí bastante pobre que pone: en esta casa nació el ilustre hijo de Blas de Lezo, el ilustre hijo de Pasajes, y alguien ha puesto a mano al lado Pasajes San Pedro, porque Pasajes es un pueblo que tiene 3 barrios: San Juan, San Pedro y Pasajes Ancho. Entonces alguien se ha visto en la obligación de decir que no es solo de Pasajes, sino que es de todo, que es solo de Pasajes San Pedro. Bueno, es una anécdota. Pero quiero decir que es triste que, claro, en Cartagena de Indias no hay una placa donde vivió Blas de Lezo, y aquí pues él vivió en Cádiz, nació en Pasajes, en fin. Es una persona que ha caído en el olvido, ¿no?, cuando hizo tantas cosas. ¿Y qué tiene este libro de Benito Pérez Galdós y sus episodios nacionales? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo no sé si de manera providencial o qué, pero justo este año me he releído, porque, bueno, yo he conocido a Benito Pérez Galdós a través de un libro que es El equipaje del rey José, que personalmente no me impresionó, no me gustó mucho. Pero este año, por diversas circunstancias, me he leído la primera serie de Benito Pérez Galdós, la que empieza en Trafalgar y termina en la batalla de los Arapiles. Y me ha encantado, o sea, he disfrutado muchísimo leyendo a don Benito. Y es el que me ha dado la idea de decir, claro, porque yo cuando, ya digo, he ido a Cartagena de Indias, me he documentado, he leído historiografía inglesa, española, de autores de Cartagena, he estado con el presidente de la Academia de Historia de Cartagena de Indias, que me decía, el problema que tienen ustedes los españoles es que no conocen su historia. Digo, tiene usted toda la razón. Bien, y entonces yo decía, bueno, yo tenía mucha ilusión de escribir esto, pero ¿cómo lo enfoco, no? ¿Cómo le hinco el diente? Y dije, hombre, como tengo aquí el modelo, que es don Benito Pérez Galdós, y efectivamente es lo que he hecho. Entonces he metido unos personajes ficticios. Al final del libro pongo un epílogo donde cuento que es verdad, que es mentira. El 99% de lo que cuento es verdad. Simplemente que he metido algunos personajes ficticios que me dan pie para meter una subtrama romántica. Creo, modestamente, que ha quedado bien. Y entonces, hombre, aligera un poco el libro de bombas y de guerras y bueno, pues lo hace más equilibrado. Y creo que es un libro, pues que, bueno, ya por los ecos que me van llegando de la gente que lo ha leído, la verdad es que estoy muy, muy contento. Hoy mismo, saliendo de San Sebastián para aquí, me ha venido
un vecino que se lo ha leído me empezó a aplaudir por la calle, digo, será porque voy con corbata, y era porque se ha leído el libro este fin de semana, dice, no lo podía dejar, estoy enganchado, me ha encantado, tal cual. Bueno, pues eso desde luego para un escritor es la mayor satisfacción que duda desde cabe. Luego. Y Juan, cuéntanos, ¿cuántos Blas de Lezo hay en la historia de España? Es decir, supongo que si has revisado la historia un poco, bueno, a través de este libro está claro, supongo que hay oportunidades desperdiciadas, ¿no? Bueno, gente muy grande hay muchísima. Olvidados, tan olvidados como Blas de Lezo, gracias a Dios yo diría que muy poquitos. Gracias a Dios, porque yo creo que la mayoría, quien más, quien menos, los grandes son conocidos. Aunque sí que es verdad que si uno escarba un poco, salen cosas asombrosas. Y cada vez hay más páginas web y sitios donde aparecen hazañas. Hombre, yo digo que España, en fin, yo no me quiero meter aquí en políticas ni nada, porque no es a lo que he venido, pero sí que es verdad que somos un país... Yo, he vivido en bastantes países y he viajado bastante por distintos motivos. Y sí me llama la atención que nos falta mucho autoestima, ¿no? Ahora que la autoestima está tan de moda a nivel personal, pero a nivel colectivo también. Y digo, hombre, si tuviéramos una historia como la de San Marino, o como, digamos, sin ánimo de hacer de menos a nadie, pero vamos, me viene a la cabeza, pues prácticamente el 99% de los países del mundo tiene una historia menos gloriosa que la nuestra, ¿no? Digo, si tuviéramos una historia así, pues no sé, que seríamos ya los depresivos por la calle, estaríamos que nos arrastraríamos, ¿no? Entonces, la historia que tenemos, francamente, es impresionante, de descubridores, de batallas, de, en fin, sobre todo eso del tema de descubridores, de contactos con otras culturas. Bueno, tengo unas historias ahora de balleneros vascos impresionantes. Tengo una historia ahora en Islandia, que se van a cumplir ahora 400 años. En Islandia había una base, bueno, es que tengo una historia de 3 balleneros donostiarras que tenían una base en el noroeste de Islandia, donde todavía hoy no hay carreteras de acceso. Una historia muy impresionante. ¿Pero para llevar a novela? Sí, estoy pensando, es que estoy ahora dudando sobre cuál puedo escribir. Historias de náufragos de la Armada Invencible en Irlanda. Impresionantes. Historias en Estados Unidos actual. O sea, vamos a ver, 200 años antes de los famosos vaqueros norteamericanos, nosotros ya estábamos pegándonos o no pegándonos, porque había muchas veces relaciones muy buenas con los apaches, con los comanches, etcétera. Las primeras ciudades que se fundaron en Estados Unidos son Santa Fe y Albuquerque, en Nuevo México. Es una historia preciosa la que tengo, una historia muy controvertida, pero que no deja de ser bonita, en Acoma, una población de unos indios que vivían en una meseta, toda ella cortada a pico, perfectamente rodeada, entonces estaban a salvo de cualquier invasión. Pero estuve en una relación con los españoles muy interesante, que por cierto se cuenta en un libro que se llama Banderas Lejanas, de Fernández Laínez y otro autor. Bueno, bien, hay miles de historias en América, en Asia, los primeros. En cuanto a descubrimientos del mundo, pues es que, ya digo, hay cosas, hay sí que muy desconocidas en Asia, en Oceanía, en América, porque en la América que no se conoce, o sea, que Alaska mismo, o sea, Córdoba y Valdez, que están en Alaska, bueno, que ahí hubo un encuentro entre los españoles y los rusos, ¿no? Estoy hablando de épocas muy al principio de América, ¿no? Bien. Y podríamos continuar. Ahora, lo de Blas de Lezo sí me parece especialmente asombroso. Bueno, pues Juan Pérez Foncea, pues nada, te invitaremos a la siguiente que hagas de todas esas historias que estás, veremos a ver cuál sale la ganadora. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias.